Nunca voy a olvidar el día en que mi suegra me dio esa llave. Fue el mismo día en que nos mudamos a la casa nueva. Yo estaba feliz, con esa euforia tonta de recién casado, creyendo que todo estaba en su lugar. Teníamos una hipoteca, sí, mas nada fuera de lo normal. Y aunque nunca sentí que mi suegra me tuviera mucho cariño, siempre mantuve el respeto. Pero justo cuando estábamos descargando las últimas cajas, ella se me acercó, me llamó aparte y me entregó una cajita de madera escura, de esas que huelen a humedad. Dentro había una llave, pesada, vieja, manchada como si tuviese estado enterrada. Me dijo sin mirarme mucho a los ojos, es para proteger su nuevo hogar. No le pregunté nada, solo asentí, medio incómodo. Mi esposa me vio guardarla en el bolsillo y frunció el ceño, pero tampoco dijo nada. En ese momento, juro que no pensé nada raro, una superstición de señora mayor, una costumbre, nada más. Pero desde ese día, las cosas comenzaron a torcerse. No tengo otra palabra. A los 3 días, cerré un contrato importante en la empresa. Algo grande. El tipo de cosa que uno celebra con vino y abrazo. Salí del edificio con una sonrisa de oreja a oreja, listo para llamar a mi esposa, cuando llegué al auto y vi la puerta del conductor forzada, la cerradura rota como si la hubieran metido un desarmador. Lo primero que pensé fue, me robaron, pero el carro estaba intacto. Lo único fuera de lugar era una cosa en el asiento, la llave. Esa maldita llave. Yo juraba que estaba en casa, en la mesita del pasillo. Pero ahí estaba, tirada sobre el tapizado como si hubiera abierto la puerta desde dentro. La guardé de nuevo. Pensé que era una coincidencia, que quizá la traía en el saco que se me cayó. No le di importancia. La segunda vez fue peor. Una semana después, alguien violó el cofre de seguridad de la oficina. Yo tenía acceso y justo ese día, adivina quién lo abrió. Según el informe de seguridad, no hubo registro de fuerza, pero sí una manipulación directa del cerrojo. Y adivina qué había dentro. La llave, esa misma, en medio de los papeles revueltos, como una firma invisible diciendo, fui yo. Claro que nadie creyó mi versión. ¿Cómo probar que no la llevé conmigo? ¿Cómo explicar que la llave que había recibido como protección apareció dentro de un cofre de la empresa? Me suspendieron. Luego me despidieron. Ni indemnización me dieron. Ahí empezó la tensión en casa. Mi esposa, que al principio se reía de la historia de la llave loca, ya no me miraba igual. Me preguntaba dónde la había dejado, por qué no la tiraba. Pero yo ya lo había intentado. Varias veces. La boté en un basurero lejos de casa. La dejé en una parada de autobús. La tiré en una alcantarilla. Siempre volvía, a veces en el cajón de la cocina, a veces en el piso del closet. Una vez desperté con ella bajo mi espalda y cada vez que aparecía, algo más se rompía. Una noche discutimos fuerte. Ella me acusaba de esconder cosas, de inventar historias para justificar mis fallos, que estaba paranoico, que quizá estaba enfermo. Me pidió que buscara ayuda. Y esa misma noche una gaveta donde guardábamos documentos importantes apareció destruida. No forzada, no abierta, partida, como si alguien la hubiera golpeado con un martillo. ¿Y adivina qué estaba ahí? Sí, la llave. Pero esta vez había algo más. Estaba tibia, como si alguien o algo la hubiera sostenido minutos antes. No sé cuándo empecé a tener miedo real. Miedo de que no estuviera loco. Miedo de que no fuera mi imaginación. Que de verdad esa llave estuviera viva. Porque lo que fuera que hacía, lo hacía sola. No hacía ruido, no necesitaba que la viera moverse. Solo aparecía. Y donde aparecía, algo se rompía, algo se perdía. Cuando vendimos el auto, pensé que sería un nuevo comienzo. Pero 2 días después el comprador me llamó para decir que le habían destrozado el tablero. La policía encontró la llave en el compartimento de guantes, a mi nombre.
Ya no tenía auto ni trabajo. La hipoteca comenzó a atrasarse. Mi esposa se fue a dormir en el cuarto de huéspedes. Me hablaba poco, evitaba tocarme. Yo también la evitaba, porque no quería que la llave la eligiera a ella también. Una madrugada escuché ruidos en la cocina. Bajé en silencio, con un palo de escoba en la mano. Pensé que era un ladrón. No lo era. La puerta de la nevera estaba abierta, el piso lleno de hielo derretido, y sobre la mesa, como en un altar, estaba la llave, brillando con un tono rojizo bajo la luz del refrigerador. Ese fue el momento en que me quebré. Ese fue el momento en que decidí que necesitaba respuestas. Y por eso hice algo que ya no tenía sentido evitar. Fui a verla. Fui a ver a mi suegra. No le avisé. Simplemente aparecí en la casa de mi suegra una tarde, sin previo aviso, como quien ya no tiene nada que perder. Ella me abrió con aires de normalidad, como si me esperara, como si supiera que tarde o temprano iba a llegar. Tenía un delantal puesto, olor a incienso en el aire y una tetera silbando en la cocina. Me dijo: «Pasa, te estaba por hacer un té». Yo no respondí, ni me senté. Saqué la llave del bolsillo y la dejé sobre la mesa como quien lanza una prueba irrefutable. «¿Qué es esto?». Ella bajó los ojos con una calma que me puso nervioso. No fingió sorpresa, no actuó como si no supiera de qué hablaba. «¿Ya volvió contigo? Pensé que se iba a quedar acá». Mi estómago se apretó. Esa frase, así, sin más, como si la llave fuera un animal que regresaba a su dueño. «¿Qué es? ¿Por qué me la diste?». Ella me miró con una sonrisa leve, ni amable ni cruel, una sonrisa resignada. «Nunca fue tuya, siempre fue mía». Salí de ahí sin una explicación clara, sin gritos, sin respuestas, pero con una certeza que me hizo temblar. Ella lo había planeado, desde el principio. Y ahí fue cuando empecé a recordar cosas que antes había ignorado. Pequeños gestos, frases. Esa vez en que ella dijo que su hija merecía a alguien con suerte, no con ambición. O aquel comentario durante la cena de compromiso, cuando me preguntó qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para tenerlo todo. Y ahora entendía. No se trataba de la llave, se trataba de mí, de lo que ella pensaba de mí, y de lo que estaba dispuesta a hacer para quitarme lo que creía que yo no merecía. Después de eso, todo fue en picada. Mi esposa se fue. Dijo que ya no podía confiar en mí, que me veía como un extraño, que tenía miedo. No la culpo, me vi en el espejo y tampoco me reconocía. La casa, la perdí. La deuda me comió. Vendí muebles, después electrodomésticos, después todo. Al final terminé en una habitación prestada, con lo mínimo para dormir. Pero la llave, esa nunca se fue. Aparecía donde fuera que intentara rehacer mi vida. Un nuevo trabajo, el cajón del escritorio roto, un alquiler compartido, la cerradura forzada, una relación casual, la puerta del baño abierta sola con la llave en el piso. Nunca hablaba de eso, nadie habría creído. Y si lo hacían, pensaban que era una forma de justificar mi ruina, como si me aferrara a una historia para no aceptar que yo solo arruiné todo. Pero yo sé que no fue coincidencia. Una tarde sin querer, pasé frente a la casa de mi ex-suegra. Iba caminando, buscando señal en el celular. Levanté la vista y la vi en la ventana. No me saludó, pero me miró fijo, como si me hubiera estado esperando. Y en sus manos, la caja de madera, esa donde estaba la llave el primer día. Ella la abrió, muy despacio. Me sostuvo la mirada y la guardó adentro con un gesto cuidadoso, casi maternal, como quien guarda algo valioso, algo que todavía tiene uso. No volví a verla, pero desde ese día la llave no apareció más, y por un tiempo creí que todo iba a mejorar, pero no, nada volvió, porque la maldición no era la llave, era todo lo que ella me había quitado mientras yo intentaba entender.
Y ahora, cada vez que algo parece ir bien, cada vez que un contrato se asoma, una oportunidad aparece, una puerta se abre, siento el peso en el bolsillo, aunque no haya nada, y no miro, porque sé que si la veo, todo se va a venir abajo otra vez. Nunca supe si fue por miedo o por culpa, pero esa noche le dije que sí. Estaba solo con mi papá en la habitación del hospital. Las enfermeras ya habían dicho que no pasaba de esa madrugada. Mi mamá estaba en el pasillo, hecha un mar de lágrimas, pero él me pidió que entrara solo. Me acerqué a la cama y él, con esa voz raspada de quien ya no tiene aire, me agarró del brazo y me dijo: «Prométeme que no la vas a dejar sola, nunca». Yo tenía 32 años. Vivía en casa todavía, no porque no pudiera irme, sino porque cada vez que lo intentaba algo pasaba. Un mareo repentino de mi madre, una caída accidental, un llanto a medianoche. Pero ese momento, ahí, con mi papá respirando como si le costara el alma, ¿cómo iba a decir que no? Le prometí, sin pensar, sin medir. Él murió 2 horas después. Los primeros días fueron pesados, pero normales para una pérdida así. Mamá lloraba mucho. Yo hacía los trámites. Gente entraba y salía de la casa. Pero cuando se acabaron las visitas, empezó lo otro. La primera vez que salí con una chica, una semana después del velorio, mamá me llamó 8 veces en 1 hora. Pensé que estaba mal. Volví corriendo y estaba en la sala, viendo novela, comiendo pan con mantequilla. Me dijo que se sentía muy sola y que no pensaba que yo fuera tan frío. La segunda vez inventó que se había desmayado. Cuando llegué, tenía el cabello mojado, como si se hubiera tirado agua encima. Me miró como si yo fuera un criminal. No dijo nada, solo me dio la espalda y subió al cuarto. Con los amigos fue parecido. Un día llamé a Luis para jugar dominó en casa. Cuando llegó, mamá le habló con una frialdad que ni yo conocía. No le ofreció ni un vaso de agua. Se sentó a 5 metros y se quedó ahí, mirándonos. Luis nunca volvió. A veces me preguntaban por qué no me iba. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo decirle a alguien que hiciste una promesa a un hombre que te crió, que te defendió de todo, que trabajó 30 años para que no te faltara nada, y que ahora esa promesa es lo único que te impide respirar? Conseguí un buen empleo en una empresa de logística. Me pedían viajar, a veces una semana fuera. A mamá no le gustó. Un día antes de mi primer viaje, dijo que sentía palpitaciones. Terminamos en la sala de urgencias del hospital, donde le hicieron todos los exámenes. Todo salió normal. Aún así, cancelé el viaje. La empresa me aguantó 2 veces. A la tercera, me dijeron que ya no podían contar conmigo. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Trabajos menores, siempre de medio tiempo, para poder estar disponible por si algo pasaba. Relaciones que duraban 2, 3 meses, hasta que ella encontraba la forma de sembrar algo. Una sospecha, un mal comentario, una llamada fuera de lugar. Siempre lo justo para destruir sin que pareciera su culpa. Una vez llegué a casa y ella había tirado mis camisas al patio. Dijo que olían a perfume ajeno. No era cierto. Lo hacía por deporte, por control. A los 40 ya no tenía ni celular propio. Usaba uno viejo que ella decía que era más seguro. No tenía redes, no tenía amigos. Mi rutina era supermercado, farmacia, casa. A veces caminaba hasta el parque más lejano solo para tener la sensación de que podía ir a algún lugar sin permiso. Lo peor es que me acostumbré, como quien vive preso tanto tiempo que ya no se imagina otra cosa. Mamá decía cosas como: ¿para qué vas a tener hijos si ya me tienes a mí? O las mujeres vienen y van. Madre, hay una sola. Al principio me dolía. Después me anestesié. Una noche soñé con mi papá. Estaba sentado en una silla blanca al lado de la cama donde mamá dormía.
Me miró sin decir nada. No había juicio en sus ojos, pero sí una tristeza. Me desperté con la garganta cerrada. Ese día supe que lo había decepcionado. No por romper la promesa, sino por entenderla mal. Pero igual, no me fui. Y así pasaron los años. Cada vez que pensaba en escapar, escuchaba su voz en mi cabeza. Prométeme que no la vas a dejar sola. Era como una cuerda que apretaba más cada vez que intentaba levantarme. Un día me vi en el espejo y no supe quién era. Cabello canoso, cara apagada, ropa vieja, 50 años. Ni una sola foto en el mundo que me mostrara sonriendo. Solo ella, siempre ella. Cuando me preguntan si la odio, no sé qué responder. No puedo, porque odiarla sería odiar la única cosa que me queda. Y ya ni eso tengo claro. A los 53 me di cuenta de que nunca había vivido fuera de esta casa. Ni un mes, ni una semana completa. Cada rincón tiene la huella de ella. Si muevo un florero del lugar, al rato lo pone donde estaba. Si lavo mi ropa, dice que no sé hacerlo bien. Si estoy mucho tiempo en silencio, pregunta si estoy enojado. Si hablo mucho, pregunta con quién hablé. El tiempo se volvió una cosa circular. Mismo desayuno, misma voz, misma televisión de fondo, misma culpa. Y ahora ella está más vieja, más débil. Se le olvida todo menos cómo controlar. El mes pasado me llamó a las 3 de la mañana porque soñó que yo me iba. Desperté con el corazón latiendo como si hubiera cometido un crimen. Cuando entré a su cuarto me dijo: sabía que no ibas a dejarme. Yo confío en ti. Esa frase me dejó frío. No fue amor, fue advertencia. A veces me siento en la ventana a ver pasar la gente. Veo parejas, niños, hombres que parecen tener una vida. Me pregunto si yo, en otra versión, estaría ahí también. Pero no, porque estoy aquí, cumpliendo. Y lo peor es que nadie me obligó, nadie me encerró. Yo solo dije sí cuando debía haber dicho no puedo. Y ese sí fue suficiente para enterrarme vivo. Una vecina me preguntó hace poco si yo era el hijo que nunca se casó. Respondí con una sonrisa tonta. Ya ni intento explicar. ¿Cómo explicas una promesa que se volvió cadena? Hace años que nadie me llama por mi nombre. Para todos soy el hijo de doña Alicia. Nada más. Nada propio. El otro día encontré una caja con cosas mías de cuando era joven. Fotos, cartas, un cuaderno con dibujos. Me quedé viéndolo por horas. No reconocía esa letra. No reconocía esa alegría. No reconocía a ese tipo. Era yo, pero también no. He pensado en irme. No voy a mentir. He buscado apartamentos en internet, he visto trabajos fuera de la ciudad, incluso llegué a hacer una maleta, una noche, cuando ella dormía. Pero cuando bajé las escaleras, escuché su voz. ¿Te vas? No sé cómo supo, ni siquiera abrí la puerta. Solo volví a subir. Me senté en el borde de la cama y me dormí vestido, con la maleta cerrada a mi lado. Nunca la abrí otra vez. Hay días en los que ella no habla. Se queda en su sillón, con la mirada fija en algo que no entiendo. Yo le cocino, le doy sus medicinas, limpio la casa, contesto el teléfono, y cuando llega la noche, me siento a su lado en silencio. Y ahí es cuando más fuerte siento la maldición. Porque no hay gritos, no hay insultos, solo esta calma espesa que lo cubre todo. Una calma que no deja entrar nada, ni amor ni rabia, solo resignación. Una vez escuché a alguien decir que las peores cadenas no se ven. Estoy de acuerdo. Las peores son las que uno mismo amarra. Hace 3 días cumplí 56. No hubo pastel, no hubo llamada. Ni siquiera me acordé hasta la noche cuando vi la fecha en la televisión. Ella tampoco dijo nada. Me miró como siempre y preguntó si le podía calentar la sopa. No quiero que esto suene a drama. No estoy buscando lástima. Solo necesitaba contar esto en voz alta, aunque sea una vez, porque ya no sé si sigo vivo o si solo estoy cumpliendo una condena.
Hoy por primera vez me hice una pregunta que nunca me había permitido. ¿Y si ya no le debo nada a nadie? Pero después recordé su cara, la de mi padre. Esa expresión cuando me agarró el brazo y me pidió que no la dejara. Y sentí el mismo peso en el pecho, como si la promesa estuviera grabada en mi piel. Cumplí, papá. No la dejé, pero también no viví. Ahora mismo estoy sentado frente a ella. Está dormida en su silla, con la boca un poco abierta, respirando despacio. La luz del pasillo la ilumina de lado, y por un segundo parece que tiene 80 años más. Y yo estoy aquí, esperando no sé qué. A veces pienso que cuando ella muera, yo voy a morir también. No porque la ame demasiado, sino porque ya no sabré qué hacer conmigo mismo. Nunca fui nadie fuera de ella, y creo que ya es tarde para inventarme una vida. Esto no es una historia, es solo mi verdad. Así me tocó. Ni modo. Yo no quería ser papá, pero tampoco quería esto. Lo pensé mientras miraba por la ventana del camión, esperando el semáforo cambiar. Vi un niño con una mochila más grande que él cruzar la calle, agarrado de la mano de su madre. No tendría más de 5 años. Y me pegó otra vez, como siempre. El hueco. No vengo aquí a justificarme. No hay cómo. Lo que hice, o lo que permití que pasara, no tiene marcha atrás. Solo quiero contar. Sacarlo de adentro. Porque ya no puedo más con este silencio. Yo tenía 19, ella 20. Empezamos a salir en la prepa, de esas relaciones simples, de comer tacos en la esquina, de caminar por el parque hablando de cualquier cosa. Nadie esperaba mucho de nosotros, ni nosotros mismos, pero yo la quería. Ella me hacía sentir suficiente. Cuando nos enteramos que estaba embarazada, se me vino el mundo encima. Sentí como si alguien me quitara el aire. No era el momento. Yo apenas trabajaba en el taller de mi tío, vivía con mis padres, ni siquiera sabía freír un huevo. Lo primero que pensé fue, mi familia me va a matar. Y no estaba tan lejos. Mi madre me gritó, dijo que cómo se me ocurría arruinar mi vida así. Mi padre no me habló por 3 días. Mi hermano mayor se sentó conmigo y dijo algo que me caló. Si la amas de verdad, no la amarras a esta tragedia. A esa altura, ya nadie se refería al bebé como bebé. Era eso, ese problema. Ella quería tenerlo. Me lo dijo una noche, afuera de su casa, con los ojos llenos de agua. Me agarró la mano y dijo que podíamos hacerlo juntos, que ella no esperaba lujos, solo no estar sola. Pero yo no supe qué hacer, me dejé llevar. Llevé su voz bajita y la cambié por los gritos de los otros. No la escuché a ella, escuché a mi familia. Le hablé de nuestra vida, del futuro, de que podríamos intentar otra vez más adelante. Le vendí una mentira con voz suave, mientras temblaba por dentro. Aceptó, no de verdad, pero dejó de luchar. Me miró con una cara que no volví a ver. Era como si se apagara. No voy a entrar en detalles. Solo diré que fue en una clínica del centro. Entramos y salimos en silencio. Esa noche la abracé con fuerza, pero ella no me devolvió el abrazo. Se quedó quieta. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Dejó de peinarse. Dejaba el celular sonar. Evitaba a sus amigas. Empezó a hablar poco. A veces la encontraba en el parque, sentada en la misma banca, mirando para ningún lado. Yo intentaba animarla, pero sentía que cada palabra mía era una piedra más sobre sus hombros. Me hablaba menos, me veía menos. Un día simplemente no contestó más. Un par de meses después me enteré por la mamá. No voy a repetir lo que me dijo, pero fue en el cuarto, sola. La encontraron por la mañana. Nunca fui al velorio. No tuve valor. Pasé semanas encerrado, sin hablar, sin comer bien.
Los amigos dejaron de pasar por mi casa. Algunos ni me saludaban en la calle. Los vecinos murmuraban. Mi familia hizo como si no hubiera pasado nada. Volvieron a las novelas, a las rutinas, a hablar del clima. Y yo no sabía ni quién era. Pasaron 2 semanas hasta que me atreví a ir a su casa. No sé por qué lo hice. Tal vez buscando algo, una explicación, un perdón que ya no podía darme. Toqué la puerta. La mamá no me dejó entrar. Apenas abrió un poco y dijo, «No tenías derecho». Yo solo bajé la cabeza. Me fui sin decir una palabra. Pero regresé. Un domingo, cuando nadie estaba. Sabía que a veces dejaban la ventana del pasillo abierta para ventilar. Era una casa de 2 pisos, vieja, con un patio donde ella tendía la ropa. Me metí por ahí. El cuarto seguía igual. La colcha azul con estrellitas, los libros apilados en la mesita, el espejo con polvo. No pude moverme. Me quedé parado en medio del cuarto, sintiendo que había cruzado una línea que no debía, pero ya estaba ahí. Vi una caja de zapatos debajo de la cama. Adentro, cartas, unas 10, todas con mi nombre en la primera línea. Ninguna había sido enviada, ninguna sellada. Leí la primera. Empezaba diciendo, «Hoy soñé que el bebé era niño y tenía tus ojos». Sentí el estómago dar un giro. Otra decía que tenía miedo, pero también ilusión, que imaginaba cómo sería verlo dormir, enseñarle a caminar, prepararle la mochila, que a veces hablaba con su barriga aunque ya no estuviera ahí, y que, aunque la decisión fue nuestra, sentía que se había quedado sola desde el principio. La última no estaba firmada. Solo decía, «No sé si algún día me perdones. No sé si yo pueda». Esa noche no dormí, ni la siguiente. Quemé las cartas. Me pareció injusto quedármelas, como si estuviera leyendo algo que no merecía. Y desde entonces cargo eso. A veces estoy en la fila del súper y escucho a un niño llorar. Me paralizo. A veces veo una mochila escolar tirada en la banqueta y me dan ganas de llorar. A veces escucho su risa en mi cabeza, no la del niño, la de ella. La vida siguió. Cambié de trabajo. Me mudé. Pero no hay día que no me lo recuerde algo. Una vez, una niña me saludó desde el columpio. Tenía el mismo lunar en la ceja que tenía ella. Y por un segundo sentí que el mundo se detenía. No perdí solo a ella. Perdí todo lo que pudo haber sido. Y ya es tarde, demasiado tarde. Si esta historia te hizo sentir algo, déjame un comentario. Quiero saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal para más relatos como este, reales, crudos y difíciles de olvidar. Aquí contamos lo que muchos prefieren callar.